Es muy importante que usted lo entienda. Y bueno, este tema es un tema tan precioso, pero tan importante, que sin duda puede llegar a revolucionar su vida, le puede desafiar para ir mucho más allá de lo que usted ha logrado espiritualmente. Veo que hay niveles, que hay crecimiento, que hay una madurez necesaria en la vida de cada cristiano. Y tengo en mi corazón seguir hablando un poquito de Pentecostés, aunque Pentecostés ya pasó, pero realmente yo creo que ese fue el primer Pentecostés. Pero el Pentecostés se puede repetir en su vida, si usted lo quiere. ¿Quién quiere vivir un Pentecostés personalizado? Amén. Entonces quiero desafiarle con esta palabra y vamos a ver el Pentecostés personal de Pablo. Usted sabe que Pablo fue aquel que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Fíjese qué importante que fue Pablo en la historia del cristianismo. Entonces, para que Dios pudiera utilizar a esta persona de tal manera, de forma tan poderosa, obviamente que las circunstancias, que las manifestaciones, que la experiencia que tuvo el apóstol Pablo también fue especial. Entonces, es así. En realidad, Dios tiene una asignación para cada uno, un llamado para cada persona, y bueno, pero va a depender también de lo que yo anhelo, de lo que yo busco. ¿Cuántos se piensan, y no tenga vergüenza en esto, ¿no?, de que Dios, no sé, por ahí un poco que se olvida de usted y puede ser este Pentecostés para cualquiera menos para usted? ¿Cuándo ha pensado eso? Que sí, que tal vez, pero lo ve lejos al Pentecostés, a la manifestación. Me estoy refiriendo a la llenura, al bautismo, a la inmersión en el Espíritu de Dios. ¿Usted lo ve lejos? Entonces fui el único que lo veía lejos. Porque a mí me pasaba exactamente eso, ¿no? Parecía que fuera imposible de que Dios, en verdad, ¿no es cierto?, con esa manifestación sobrenatural que tanto hacen énfasis o cuentan testimonio. Veo que uno escucha y escucha a lo largo de los tiempos, de los años, de los meses que tenemos como cristianos, escuchamos testimonios tan extraordinarios, ¿no?, de la manifestación de Dios, pero parece que es para otro, que no fuera para uno. Bueno, usted sabe, y este es el poder del testimonio. Hermano, lo lejos se hizo cercano un día. Lo que parecía imposible se hizo posible, y aquel que parecía que estaba tan lejano de mí, un día vino a mi vida y se manifestó con poder tan sobrenatural que mi vida no fue la misma. Mi vida cristiana cambió. Entonces hay una experiencia que tenés que buscar, que tenés que anhelar, que tenés que pedir a Dios, que tenés que enfocarte en recibirla. ¿Por qué no? Porque como Dios lo hizo en el apóstol Guillermo, lo va a hacer contigo también. Amén. ¿Quién se atreve a creerlo? Amén. ¿Quién se atreve a creerlo? Porque de acuerdo a tu fe va a ser hecho. Bueno, vamos a ver Hechos capítulo 9, versículo 1. Y atención que vamos a leer una serie de versículos bastante... la historia es muy preciosa. Es muy preciosa. Es una de las conversiones más extraordinarias que el mismo Cristo Jesús hizo, pero obviamente, ¿no es cierto?, que fue hace 2000 años, ¿no? Pero verdaderamente no tiene desperdicio ninguna palabra, ningún versículo. Podemos sacar tantas lecciones, pero sin duda vamos a escuchar la voz de Dios. Saulo, se llamaba Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra, atención, este era Saulo, el que iba a ser Pablo, el apóstol. Atención, dice que respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, vino al sumo sacerdote, o sea,
Saulo, que fue Pablo después, era malo, 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 ¿eh? Malo, malo, malo. Pero asimismo, Dios tenía algo para él. ¿Usted se cree que es malo, malo, malo para recibir algo de Dios? Tal vez no ha sido tan malo como lo fue Saulo. Tal vez, hermano, la vida de Saulo o el apóstol Pablo posteriormente es una lección tan extraordinaria que Dios tiene algo grande para vos. A pesar de que has cometido errores, a pesar de que has estado tan equivocado, o podemos decir a ciencia cierta que sos una persona que ha hecho malas cosas, o sea, una persona mala. Amén. ¿Usted cree que Dios perdona a los malos? ¿Usted ha cometido errores en su vida? Bueno, mire, esta historia es maravillosa porque este hombre era malo, 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 malo y después escribió la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué opina usted? Mire qué misericordia que puede tener Dios de usted, si usted lo busca, si usted lo cree, si usted lo pide a Dios. Y le pidió cartas al sumo sacerdote para ir a las sinagogas de los judíos de Damasco, antiquísima ciudad de Siria, ¿no? A fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, atención, de este camino, se estaba refiriendo a los cristianos. Usted sabe que la Biblia habla que nosotros como cristianos tenemos un camino. Somos los del camino, amén. Somos los del camino viviente, porque Cristo es el camino y la verdad y la vida, amén. Y dice que si encontraba hombres y mujeres de ese camino, o sea, el camino cristiano, del camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. O sea, mire la asignación que tenía este hombre llamado Saulo, que después fue Pablo, ¿no? Pero realmente él encarcelaba, él ajusticiaba, él fue un hombre que dio allí el visto bueno, que estaba supervisando la muerte del primer mártir cristiano que se llamó Esteban. ¿Está bien? Este era malo, malo, malo. Así que decirle al que tenés a tu lado, ten esperanza. Si Dios se le manifestó a Saulo, ten esperanza de que Dios se va a manifestar en tu vida. Así que ten paciencia y no te desanimes. Mas yendo por el camino a Damasco, aconteció que llegar cerca de Damasco, fíjese que estaba cerca de la ciudad de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, el Saulo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Esa era una frase, un proverbio muy usado en aquella época. Él temblando, o sea, Saulo o Pablo, temblando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, pero oyendo la verdad la voz, pero sin ver a nadie. O sea, el que vio realmente lo que debió ver fue Saulo. Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie, estaba ciego el hombre. Y entonces le metieron en Damasco, tomándolo de la mano, lo guiaron. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió en esos 3 días. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Amén. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando, no era tonto. El Saulo se avivó.
No era ningún tonto. Bueno, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído tantas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, encarcelar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, Ananías, obedece, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, de los no judíos, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa como el Señor le mandó, poniendo las manos sobre Saulo, le dijo: hermano Saulo. ¿Qué le dijo? Ahora era hermano. Antes perseguía a los hermanos, ahora era hermano Saulo. ¿Está bien? Qué extraordinario. Denle un aplauso al Señor, porque Dios tiene obras extraordinarias. De repente el más difícil que te hace la contra, que te persigue, malo, pensá en el más malo, pensá en el más malo. Bueno, pronto le vas a decir hermano. ¿Qué opina usted? ¿Amén? Yo me atrevo mire, hay personas que hablan tan mal de otro, ¿no es cierto? Imagínense, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No voy a nombrar a nadie, y menos de la política, ¿no es cierto? Pero pensar en el malo, ¿está bien? ¿Cómo no le vas a creer al Señor? Porque en algún momento le vamos a decir hermana. Bueno, no digo más nada, no quiero tener problema con nadie. No quiero que me apedreen ahí en la iglesia, ahí van a romper los vidrios. Bueno, pero ¿por qué no? Bueno, no voy a seguir porque si no se puede complicar el mensaje. Bueno, y fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo la mano y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué opina usted? ¿Para qué era? Para que reciba la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Bueno, ahí tenés tu Pentecostés, Ahí tenés para vos tener, como dicen en Paraguay, para vos tener. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recibió la vista, y levantándose fue bautizado con agua, como muchos se van a bautizar ahora dentro de poco, ¿está bien? O sea, primero fue bautizado con el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, y después se bautizó con agua. O sea, que evidentemente, hermano, esto es una obra tan preciosa, tan poderosa, y usted tiene que buscar exactamente la misma experiencia porque es para todos. Lo dice la Biblia que es para todos. Pero en este caso, el tema del apóstol es muy interesante. Y lo más paradójico que él iba por el camino a Damasco. En realidad iba por el camino equivocado. Iba por el camino espiritual equivocado. Pero cuando se encontró con los del camino, en realidad, hermano, ya se había convertido en hermano, en parte de este camino bueno. Había cambiado de camino, del camino malo se había pasado del camino bueno al camino de Jesús. Entonces, muy importante. Vamos a sacar 4 lecciones para que usted tenga su Pentecostés personal. ¿Qué opina usted? O sea, ¿cómo buscarlo? ¿Cómo se dará eso? ¿Cómo ocurrirá eso? Amado, me pasó a mí y yo tengo la tremenda, alegría, el tremendo privilegio de poder decirle a usted: esto resulta, esto funciona. Esto funciona porque me funcionó a mí, le va a funcionar a cualquiera que quiera buscar un Pentecostés personal, o sea, una llenura del Espíritu Santo, un bautismo del poder de Dios que le transforme la vida como cristiano. Entonces esto, hermano, es muy importante. Primero, que es importante, hermano, que sepa que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. O sea, fíjese que usted tiene que primero es reconocer, ¿no es cierto?, si usted está en mal camino,
poder cambiar de camino y elegir el mejor camino que usted puede elegir en la vida, que se llama Cristo Jesús. Jesús es el camino. Porque muchas veces te has preguntado, o te habrán dicho, pero ¿cuál es la iglesia que salva? En realidad la iglesia no salva, el que salva es Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Jesucristo, el Salvador. Amén. Entonces eso es muy importante para comenzar. Nadie puede recibir un bautismo de poder si no es realmente del camino, del camino de Cristo, del camino del Señor. Pero realmente, fundamentalmente, yo quiero hacer hincapié en esto, para el primer punto, es decir, Pablo era malo, y en realidad era un hombre apasionado para lo malo. El apasionamiento es bueno. Usted sabe que Dios quiere buscar a personas apasionadas, y la pasión realmente es buena cuando estás enfocado en lo bueno. Ahora, la pasión se transforma en mala cuando estás enfocado en lo malo. Entonces, es tan importante que lo entienda. El apóstol Pablo, o el que era Saulo antes, ¿no es cierto? O Saúl, podemos decir, en realidad era apasionado para lo malo y Dios lo transformó para que se apasione por lo bueno. Entonces, es muy importante, hermanos, dejar las pasiones malas, las pasiones pecaminosas, eso que te enfoca, hermano, y no puedes dejar de hacerlo porque hay una pasión interior que te moviliza. Entonces, el apóstol Pablo cambió de pasión. Se apasionó por cosas que nunca tal vez se había apasionado. Antes se apasionaba por encarcelar a los cristianos, se apasionaba por ser un fanático religioso que enviaba a la cárcel y a la muerte a hombres, a mujeres, a familias enteras capaz. Entonces, se apasionaba por lo malo, por lo que estaba equivocado. Y yo creo que a los que Dios más va a usar, que va a usar en forma tremenda, va a ser a los apasionados. Amén. ¿Qué opina usted? Por eso, cuando uno ve a personas apasionadas por lo malo, no tenemos que juzgarlo, ¿está bien? Tenemos que declarar. Hace muchos años, yo tenía un vecino que yo pasaba así por el tránsito pesado, donde vivo, ¿no es cierto? Pasaba y lo veía sentado todos los días afuera. Y como suelo hacer con algunas personas que veo a cada rato, los reclamo para Cristo. Y los reclamaba. Cada vez que pasaba el que estaba sentado en la vereda, yo le decía, los reclamo para el reino de Dios. Y un día él se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque resultó que la esposa se convirtió primero. Fíjense cómo Dios obra. Y este hombre era comisario retirado acá de la provincia, de la policía de la provincia de Misiones, y realmente un hombre con mucha trayectoria, ¿no es cierto? Con las cuestiones policiales, muy reconocido. Yo no lo conocía en verdad, ¿no es cierto? No lo conocía en verdad. Pero Dios, hermano, permitió de que un día yo pudiera entrar a su casa. Al vecino desconocido que vive en una cuadra y media más o menos de mi casa, al que yo reclamaba, un día le pude presentar a Cristo e hizo una oración entregando su vida al Señor Jesús. Y hoy está en la presencia del Señor. ¿Qué opina usted? Entonces es muy importante que usted entienda que verdaderamente debemos apasionarnos por la vida eterna, apasionarnos por las cosas del reino de Dios. Debemos apasionarnos por las cosas que a Dios le agrada. Debemos sacar la pasión. Entonces, cuando estamos desapasionados, Dios no nos puede utilizar. Ahora, no sé por qué le estaba contando ese de mi vecino, que me acordé en este momento. Pero bueno, verdaderamente, apasionense por las almas. Tengo varios que estoy reclamando para el reino de Dios, pero verdaderamente es así, amado. Cuando nosotros nos enfocamos, nos apasionamos por las cosas espirituales, Dios nos puede usar. Hay algunos creyentes que no los apasionas con nada. Vos le decís, che, vamos a predicar.
No, hace mucho calor, voy a transpirar, me va a abandonar el Rexona. Bueno, siempre tiene una excusa, ¿vio? Pero en realidad quiero, mire, darle una receta que es infalible. Está bien por las dudas, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es apasionarnos por algunas cosas que son 100% del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 20, Gálatas 5, 20, allí contiene 9 cosas de las cuales nos tenemos que apasionar. Apasionémonos por el amor puro, por el amor real. Apasionémonos, enfoquémonos, practiquémoslo en forma apasionada. ¿Por qué Pablo en realidad, por qué Pablo estaba tan lejos de Dios? Porque no amaba a su prójimo. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, apasionémonos con amar en forma pura a las personas, aún los más difíciles, aún las personas que están pensando diametralmente distinto que nosotros. ¿Está bien? Amén. Entonces, bueno, atrevámonos. A lo mejor por ahí venía la idea, ¿no? Que el Espíritu Santo piensa más rápido que yo, me parece. Y anhelémoslo y digámosle, esa la declaro hermana, tarde o temprano, de acá a 1 año, o si no, a 6 años. ¿Qué opina usted? Claro, claro que sí. Amemos, amemos, amemos aún a los inamables. Veo que una persona no se dejan amar o son difíciles de amar. Bueno, amá, o sea, obsesionate con aprender a amar. Enfócate en amar de forma pura, o sea, sin mezquindades, sin, no sé, sin cuestiones así mezquinas, egoístas. Es el amor puro, ¿no es cierto? Sin recibir nada a cambio, nos enseña Jesús. Bueno, obsesionate también, apasionate con la alegría pura, por supuesto, el gozo del Espíritu Santo. No seas así mala onda. Amén. Sé una persona contenta, enfócate, apasionate en estar contento, en ver contenta a la gente. ¿Usted sabe que es contagiosa la alegría? Como es contagiosa la mala onda, ¿no es cierto? La negatividad. Bueno, apasionese con el gozo, con la alegría, porque lo mejor está por venir. Amén. Porque Dios nos ama de verdad, porque nos amó siempre y nos ve con buenos ojos, porque Dios está de buen humor. Amén. Ahora, si usted se apasiona por la negatividad, por el enojo, por la ira, por la queja, apasionado por la queja, ¿usted se imagina a Dios así? Si Dios se tuviera que quejar por todo lo que ve desde el cielo a la tierra, se viviría quejando, porque realmente hacemos renegar a Dios, ¿no es cierto?, los seres humanos. No, pero Dios dice que tiene gozo. Bueno, podemos hablar de tantas cosas, pero son 9 cosas. Atención, apasionese con la paz. Apasionese con la paciencia. Tenga paciencia, paciencia, paciencia. Amén. ¿Por qué usted pierde la paciencia? ¿Por quién? ¿Por quién pierde la paz? ¿O quién le hace perder la paz? Bueno, apasionese a tener paz, a pesar de las personas que le hacen perder la paciencia. Bueno, apasionese con la bondad. Apasionese con la amabilidad. Es tan lindo escuchar a una persona amable, que dice, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué necesita? Qué lindo que haya venido. Venga, pase, entre. Qué lindo que se hace sentir bien, ¿no es cierto? Apasionese con la amabilidad, con la mansedumbre. Manso como un arroyo, ¿no es cierto? Manso como agua de tanque. Dicen ahí por mis pagos, que hay muchos tanques. De molinos de vientos. Qué mansedumbre que tiene esta gente. Apasionense con ese tipo de cosas.
Apasionese con la fe, con la fidelidad, o sea, permanecer en el tiempo, no abandonar a cada rato lo que comienza, y menos las cosas que comienza para Dios, ¿está bien? Y apasionese, por ejemplo, noveno, el dominio propio, mantener el dominio de sí mismo, ¿no es cierto? Enfóquese en eso. Ahora, allí mismo describe, usted sabe, ¿no es cierto?, los frutos de la carne, que son mucho más de 9. Entonces, el apóstol Pablo estaba obsesionado con lo malo, con la venganza, con la ira, con el enojo, con la violencia. Esa era la pasión del apóstol. Cuando él se decide a cambiar, reconoce que estaba equivocado, entonces allí mismo cuando el Espíritu Santo pudo venir sobre su vida. Hasta que no se arrepintió de ese apasionamiento por lo malo, por hacer sufrir a la gente inocente, entonces en realidad hasta ahí no pasó nada, ¿no es cierto? Sino que después que decidió cambiar. ¿Por qué será que, mira, yo conté 15, 16 más o menos, en alguna versión 15, otra 16, cosas de la carne que apasionan a la gente, ¿no? Y la nueva versión internacional las nombra así, ¿no? Que es más fácil de darte cuenta, ¿no? Gálatas 5:19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen como 2 puntos. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería. Claro, ya no practicamos eso, ¿no es cierto? Pero muchas veces, hermano, atención con esto, odio, discordia. La persona se enoja por todo, celos, arrebatos de ira, rivalidades, peleas, disensiones, discusiones, sería, ¿no es cierto? Sectarismo, atención. Cuando, hermano, le hacemos la cruz a las personas porque no piensan igual que nosotros. No, eso, hermano, no procede de buen lugar, es de la carne y el diablo aprovecha. Por eso nosotros podemos estar seguros de lo que creemos, pero no por eso vamos a despreciar a las personas que no creen o creen distinto. Tengan mucho cuidado con eso, amado. Porque la carne es carne en todos los niveles que le busque y que la piense. ¿Está bien? Entonces, yo como cristiano no puedo ponerme a rechazar, criticar, despreciar a alguna persona, a alguna iglesia, a algún cristiano, porque piensa distinto, ve las cosas distinto, se da cuenta. Muchas veces el Espíritu Santo tiene grandes dificultades para llenar a un cristiano de verdad, para darle esa presencia, esa plenitud del Espíritu Santo, porque tiene sectarismo, hermano. Entonces ya se pone en la posición de Dios y empieza a juzgar al pastor, a aquel siervo, al ministerio. Tengan mucho cuidado, porque es la manera más fácil de cómo se pierde la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso, hermano, abunda entre los cristianos, que muchas veces nos descuidamos, no nos damos cuenta cómo nos apasionamos hablando y terminamos despreciando, terminamos echando fuera al Espíritu Santo. Entonces, arrebatos de ira, sectarismo, envidias, borracheras, por supuesto, ¿no es cierto? Orgías y otras cosas parecidas. O sea, es impresionante la cantidad de cosas de la carne. ¿Por qué? Porque las cosas de la carne al ser humano le apasionan mucho más que las cosas del espíritu. ¿Está bien? Entonces, realmente no pretendamos ir mucho más allá de la plenitud del Espíritu Santo cuando ni siquiera nos interesa en practicar o tener o enfocarnos en las 9 cosas del Espíritu Santo que se llama el fruto del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es una receta infalible, es una receta infalible. Evidentemente hay muchas más cosas de la carne que le apasiona al ser humano, pero nosotros no estamos para vivir la misma vida que teníamos antes,
Si nosotros queremos un Pentecostés personal, vamos a tener que tomar una decisión clara, de andar por el camino del Espíritu Santo de Dios. Porque esta palabra la experimentó el apóstol Pablo. Él estaba lleno de contiendas, de ira, de sectarismo, de odio, de violencia, un montón de cosas, ¿no es cierto?, en contra de personas que no pensaban igual. Hasta que se encontró con Jesucristo el Señor. Hasta que decidió cambiar de vida, porque ¿cuántas personas han tenido un encuentro con Cristo, pero no deciden cambiar de vida? Decida apasionarse, sí, sea apasionado por las cosas buenas. Nunca pierda la pasión por las cosas espirituales. Ahora, cuando usted le mezcla, ese es el problema. Cuando meten el coctelero espiritual, por así decirlo, ¿no es cierto?, los 9 frutos, y los mezclas con los 15, 16 de la carne, y más o menos porque todos somos imperfectos, pastor, todos somos pecadores, y al final me justifico. No sirve así. No sirve. Terminamos alejando al Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Amén. ¿Me sigue? Entonces, segundo, primero, realmente apasionémonos por las cosas del Espíritu Santo. Si queremos el Espíritu Santo, apasionémonos por las cosas del Espíritu Santo. Segundo, tener una transformación con Cristo. O sea, decidir querer cambiar, decidir querer ser transformado, dejarme transformar por Él. Le dijo, Hechos 9:5, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, dura cosa te es ponerte en contra de un poder superior, quiere decir esa frase. Te vas a lastimar, te estás lastimando vos mismo. No solamente lastimás a tu prójimo, sino que te haces daño a vos mismo. Porque, hermano, una de las cosas que me parece a mí, que esta frase también evidencia el intento de Dios de quererle apartar de ese mal camino. El intento de Dios de alguna manera de quererle hablar al Saulo para que cambie de actitud. Yo creo que el Espíritu Santo empezó una obra, aún los ángeles de Dios, en Saulo, pero él no quería cambiar, no quería ser transformado. Entonces, era como dar cosas, vamos a decir, la cabeza, dar la cabeza contra el aguijón. Así le pinchaban a los bueyes. De ahí viene esa frase, que el buey daba contra el aguijón y lo que hacía es lastimarse nada más. Era mejor para el buey dejar de ponerse en contra del aguijón, porque si no se terminaba lastimando, terminaba sangrando. Entonces hay que rendirse a Dios. Rendite a Dios. Amén. Rendite a Dios. Porque así empezó el Pentecostés de Pablo. Se rindió, reconoció, estaba equivocado. Estaba totalmente equivocado. Era violento, era odioso, era rencoroso, era vengativo. Parece que se apasionaba con echar en la cárcel. Por eso pidió permiso al sumo sacerdote de Jerusalén para ir a buscar a los cristianos que estaban radicados en Damasco, en Siria. ¿Por qué? Porque el deleite de él era verlos sufrir, era verlos angustiados. ¿Está bien? Y aún estuvo presente cuando mataron, apedreándolo hasta la muerte, a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, era malo, pero un día decidió cambiar. Un día se rindió y dijo, sí, Señor, ¿a dónde voy a ir con este odio? ¿A dónde voy a ir con este rencor? Eso, hermano, es importante. Esa decisión compete a vos, a nadie más, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a nadie, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Compete a vos que te decidas ser transformado por el Señor. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es para aquellos que quieren ser transformados. Porque no somos personas perfectas, somos las personas que hemos rendido nuestra vida, nuestra imperfección delante del Señor. Y le hemos dicho un día, de alguna manera, de alguna forma, le hemos dicho al Señor, Señor, transforma este corazón de piedra y dame un corazón nuevo.
Dame sentimientos nuevos, dame una voluntad nueva para hacer tu voluntad. Dame tu palabra escrita en mi corazón. Un día, de alguna manera, de alguna forma, nos rendimos al Señor y Dios tuvo la oportunidad de hacer algo nuevo en nuestra vida. Para esas personas que se dejan transformar, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si no, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo recuerdo que varias cosas del Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. Antes del bautismo del Espíritu Santo personal que tuve yo, el Señor me empezó a hablar del Espíritu Santo en cuanto a las cosas que ofendían a Jesús. Y tuve que tirar, tuve que quemar, tuve que deshacerme de cosas, de objetos, de revistas, de literatura que ofendían a Dios. No eran tan malas, no eran tan malas. Podríamos decir, ¿qué tiene de malo eso? Pero verdaderamente, si algo el Espíritu Santo está queriendo decir, le obedecemos. Es también una prueba para nosotros, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que usted lo entienda. Por eso Ananías le dice, cuando lo ve al Saulo, le dice, hermano Saulo, porque el hombre estaba arrepentido. El que era malo como la peste, hermano, ahora era un hermano de Ananías. Fíjese, cuando Dios se le manifiesta a Ananías, dice, no, Señor, no quería saber nada de irle a hablar a Saulo, porque lo conocía lo malo que era, lo violento que era. Y entonces una de las cosas importantes también que me llamó la atención es Hechos 9:6, cuando Saulo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El que era violento, hermano, estaba temblando, dice la palabra, delante de Dios. Pero esa frase es tan importante en la vida cristiana para que Dios nos transforme. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le dijo usted al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O está diciendo, Señor, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Cómo es su vida cristiana? Porque tal vez este es el cambio que Dios quiere y está esperando en usted. Que usted le diga al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, quiero, Señor, hacer algo por ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te voy a obedecer. Entonces el Señor le dijo allí mismo, levántate, entra en la ciudad. Solamente eso. Y después se te dirás lo que debes hacer. Y ahí estaba, esperando. Saulo obedeció el primer mandamiento de Jesús, entrar a la ciudad nomás de Damasco, allí después se te va a dar la instrucción. Está bien, estaba esperando. ¿Se da cuenta, hermano? El bautismo del Espíritu Santo son para personas que están dispuestas a escuchar a Dios y a cambiar, a ser transformados. Y hay una imagen tan preciosa en la Biblia que describe, que ilustra esto, la imagen del alfarero que maneja con sus manos esa obra que va haciendo de a poco con el barro y empieza a hacer obras de alfarería, ¿no? Y empieza. Y dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que el pueblo de Israel entendía esa metáfora. Entendía esa metáfora. Dice que a Jeremías le dice, andate a la casa del alfarero. Le da toda la parábola completa. Entonces Jeremías va a la casa del alfarero. Entonces dice que estaba el alfarero en Jeremías 18, 1 en adelante, ¿no? Usted la puede leer en su casa. Estaba el alfarero y de repente cuando entra el profeta se rompe el vaso que estaba haciendo. Entonces el alfarero agarra el barro de nuevo y empieza de nuevo a hacer con la rueda que tenía, ¿no es cierto? Empieza a formar de nuevo con el barro. Dice, no podré hacer yo como el alfarero, oh casa de Israel. No podré yo formarles y hacer como yo quiero, formarles como yo quiero. Entonces, esa es la pregunta, me parece que Dios le quiere hacer a cada persona en forma personal, valga la redundancia, ¿no es cierto? ¿No podrá Dios formarnos como Él quiere? Entonces es una decisión personal que tenemos que tomar.
¿eh? Por eso Isaías tiene un versículo así fundamental, 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos nosotros. ¿Se da cuenta? Ese es el sueño de Dios, formarnos de acuerdo a su voluntad. No estar así, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, Señor, yo quiero esto, yo la verdad que no estoy de acuerdo con esto, bueno, sí, hasta acá nomás, hasta acá nomás. No es así. Por eso el apóstol Pablo, en capítulo 9 de Romanos, dice el apóstol Pablo, muchos años después de su conversión, dirá el barro al alfarero: ¿por qué me haces así? Es interesante, Rendite en las manos del alfarero. Rendite en las manos de Dios. ¿Quién se quiere rendir en las manos del Señor? Que levante su mano, dígale: Señor, yo me quiero rendir en tus manos. Transfórmame, cámbiame, haz lo que quieras conmigo, Señor. Amén. Es una decisión fundamental, porque el Espíritu Santo no va a venir con plenitud a nuestra vida si no nos rendimos. Así se rindió el hombre, ¿cierto? Bueno, tercero, o sea, el Espíritu Santo va a venir con un propósito claro. Ténganlo en cuenta, hermano. Y eso lo he visto y lo vemos en la Biblia, y lo vi en mi vida y lo veo en las personas que son llenas con el Espíritu Santo. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito del llamado? El servicio en el reino de Dios. Dios no te va a llenar con su Espíritu Santo para que estés de balde, como decimos acá en Misiones, ¿no? Para que estés ahí, no te apasiona nada, te apasiona más Boca, a ver si juega, si gana, si deja de empatar. No. Cuando vino Pentecostés, primero los discípulos les sirvieron al reino de Dios, les servían a Jesús, iban, predicaban por las aldeas, por las ciudades, orando por los enfermos, predicando el evangelio del reino. No esperaron estar bautizados con el Espíritu Santo para hacerlo, porque estaba bajo la cobertura de aquel que estaba lleno del Espíritu Santo. Atención, porque esto es importante y es tan sencillo, pero muchos cristianos no se dan cuenta. El Pentecostés personal es importante, pero mientras llega el Pentecostés personal, no tenés excusa para no servir a Dios, porque vas a servir bajo la cobertura, seguramente, de alguien que está bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando Jesús se va al cielo, ellos tienen que esperar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué se cree? Porque ya no iban a estar bajo la cobertura de aquel que estaba lleno del Espíritu Santo, que era Jesús. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Por eso es tan importante. O sea, mientras tanto, les repito, sirva a Dios, sirva a la gente, sirva a los oprimidos, sirva al reino de Dios obedeciendo al Señor de corazón. ¿Y cuál es el servicio? Bueno, en realidad, hacer lo que un día hicieron con nosotros, que nos compartieron la palabra, que nos trajeron el mensaje del perdón de los pecados, la exhortación al arrepentimiento, el cambio de vida, la entrega total al Señor. Y sabe, cuando Dios ve tu deseo de servirle de corazón, de verdad, con esfuerzo, aún con sacrificios, va a decir: este necesita la plenitud del Espíritu Santo. Así fue con nosotros, con mi esposa, con la pastora Graciela. Hermano, éramos novios y andamos sirviendo y sirviendo y sirviendo con esfuerzo. No sabíamos demasiado, no entendíamos demasiado, no teníamos grandes estudios ni grandes conocimientos, pero servíamos, visitábamos, orábamos por los enfermos, íbamos, veníamos, trayendo la palabra de Dios. En aquella época no teníamos pastor, porque los pastores que teníamos eran ancianos.
y muchas veces faltaban meses y meses de la iglesia y nosotros hacíamos la tarea que podíamos, que Dios nos permitía. Entonces Dios un día tuvo misericordia de mí y dijo: este pobre muchacho quiere hacer y no le sale tan bien, pero lo voy a capacitar, lo voy a bautizar con mi Espíritu Santo. Y vino un día a mi vida. Amén. Porque todo por misericordia además. Porque Pablo se podía haber perdido en el infierno, pero Dios vio su pasión aunque sea equivocada. Y vio en su corazón que tal vez podía usarlo como un siervo. Y la misericordia de Dios fue grande, porque Jesús se le presenta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Ahí Dios tuvo misericordia. ¿Qué opina usted? Usted sabe que cuando Ananías escucha la voz de Jesús, le dice, el Señor le dijo: anda, anda, no tengas miedo. Anda, porque instrumento escogido me es este, Hechos 9:15, para llevar mi nombre en presencia de los no judíos, o sea, los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Los no judíos, a los judíos y también a los reyes. ¿Sabe que los reyes de aquella época eran inaccesibles? No cualquiera podía hablar delante de un rey. No cualquiera. Era tremendamente difícil. Pero esta palabra se cumplió de tanta forma, de tantas maneras. Fue el apóstol de los gentiles, o el apóstol de los no judíos. También los judíos recibieron testimonio, pero también reyes. Por ejemplo, en el capítulo 26 de Hechos, dice la Biblia que el apóstol Pablo le testifica al rey Agripa. El rey Agripa era bisnieto de Herodes el Grande. Se conoce en la historia como Agripa II, pero era bisnieto de Herodes el Grande. Era gobernador de parte del Imperio Romano. Se crió con el emperador Claudio. Fíjese, esta familia de reyes de Judea eran muy queridos, muy reconocidos por el Imperio Romano. Y empezó a reinar. Y había una inquietud en Agripa II. Entonces lo manda a llamar al apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces empieza a contarle cómo Dios se le manifestó yendo por el camino de Damasco. Y le empieza a contar en el capítulo 26, Agripa, hermano, y realmente fue impactante, habrá sido impactante ese testimonio. Es muy interesante. Ahí se cumple la palabra que el Señor Jesús le dio a Ananías: delante de los reyes iba a ser testimonio. El padre de Agripa II muere en el año 44, dice la historia. En Hechos capítulo 12 se describe la muerte del padre de Agripa. Entonces le está contando, Hechos 26, 18, lo que el Señor le había dicho. Y describe: para que abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Le estaba contando al rey Agripa cómo Jesús le había marcado el rumbo de su vida y lo que iba a hacer, lo que tenía que hacer, el servicio que el apóstol Pablo tenía que hacer. Así que, versículo 19, siguiente versículo. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Al contrario, comenzando con lo que estaban en Damasco y siguiendo, apenas se convirtió, con lo que estaban en Damasco, con lo que estaban en Jerusalén, en toda Judea, y luego con todos los no judíos, a los que le prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Fíjese, le está mostrando el servicio al rey Agripa. No solamente Jesús le había mostrado el camino del servicio, sino que él le estaba diciendo: he hecho eso, he predicado, he enseñado, predico el arrepentimiento de los pecados, el arrepentimiento de la maldad.
Y entonces el rey Agripa no sabía qué decir. Entonces, realmente fue muy interesante, capítulo 26, que es de los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles. Muy interesante. Y ahí, amado, yo te voy a decir algo. Si vos no querés servir a Dios, ¿para qué querés el Espíritu Santo en plenitud en tu vida? Porque Dios a través de su Espíritu te va a utilizar con poder. Y va a ir a lugares que nunca fuiste a predicar. Y el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. ¿Para qué? Para que la gente cambie de vida. Dios te quiere transformar en un instrumento de transformación. Vas a pasar a ser con la plenitud del bautismo del Espíritu Santo una usina, un tremendo generador de vida en la vida de tanta gente. Dios lo va a poner por tu camino. Así va a ser, así fue y así será. Por eso, si alguien quiere el bautismo personal, el Pentecostés personal del Espíritu Santo, va a tener que amar el servicio, dejar de poner excusas y saber que, hermano, amar al prójimo, aún a las personas más difíciles, es lo que Dios está queriendo ver en nosotros, para que el Espíritu Santo, que ama a todos, que hace 2000 años el Espíritu Santo tiene paciencia con esta humanidad llena de pecado y de corrupción, cuanto más el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos esa misma paciencia para llegar a los corazones. Hay que tener misericordia, pero de la de verdad, con los buenos y con los malos, especialmente con los malos. ¿Qué opina usted? Porque con los buenos tenemos paciencia seguro, pero realmente con personas realmente malas, tiene que haber alguien que tenga paciencia con ellos. Tiene que haber alguien que tenga amor por ellos. ¿Qué opina usted? A esos está queriendo buscar el Señor, para llenarlos con el bautismo de poder de su Espíritu Santo. ¿Todavía quiere un Pentecostés personal? ¿Alguien quiere un Pentecostés personal? A mí me sonó más apasionado. A los apasionados quiere llenar el Señor. Bueno, cuarto, y obviamente estuvo, dice, 9:9, Hechos 9:9, tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermano, no he visto a ningún bautizado con el Espíritu Santo que no haya estado orando y ayunando. No lo conozco. Si usted lo conoce, me avisa. Porque todos los que me parece que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo es porque hemos clamado, hemos ayunado, hemos enfocado nuestro corazón con desesperación, con determinación, con búsqueda incesante. Éramos personas en realidad medio, no sé, obsesionados y casi locos por la presencia del Señor. Tenemos que demostrarle a Dios a través de la oración y del ayuno, si queremos un Pentecostés personal, ¿no? Le digo, que para nosotros es importante, que para nosotros la presencia del Espíritu Santo llenándonos es importante. Que esa transformación que tuvo el apóstol cuando Ananías oró por él, es importante para nosotros. ¿Se da cuenta? Tenemos que mostrarle al Señor interés por su reino, por su presencia y por su poder. ¿Qué opina usted? Por eso todo depende de usted. Todo depende de usted, amado. Depende de su ánimo, de su fervor, de esa búsqueda incesante, de esa, no sé, de esa ira santa, y decir, no puede ser que sea para toda la bendición menos para mí. Señor, no me conformo con lo que tengo, dame más de tu espíritu, de tu presencia, de tu ayuda. No sé, amado, hágalo como quiera, pero hágalo delante de Dios, ore y ayune. El Pentecostés primero tardó 10 días, ¿se acuerda usted?
10 días. Porque tenía que ser en el momento del día de Pentecostés. Había un mensaje también para transmitir. 10 días orando, ayunando, clamando, suplicando, enfocado a ver que viniera de una buena vez. A Pablo, ¿cuántos días le tardó? 3. Ahora, ¿cuántos días tardará el Pentecostés personal para usted? No sé. No me lo pregunte. Tampoco usted lo sabe. Solo Dios lo sabe. Solamente el perfecto, el eterno Dios que le ama de verdad lo sabe. Pero Dios no tiene problema. Dios no anda con el reloj ¿vio? No. El que tiene que tener apuro es usted. El que tiene que tener urgencia es usted. En su búsqueda, en su pasión, en su desesperación delante de Dios. Así me funcionó a mí, amado. Así lo veo al apóstol Pablo, que ni tomó agua siquiera. ¿Qué opina usted? Pues yo, no, pastor, esto es loco. Y sí, estas cosas son para los locos, amado. ¿Qué quiere que le diga? Ah, no, pastor, esas cosas. Ah, bueno, mire, amado, siga nomás, siga. Nadie se va a poner a discutir con usted. No se preocupe. Algunos hemos renunciado a toda contienda. No vamos a discutir. Cada uno forja la vida espiritual que desea. Pero realmente yo lo que veo, amado, que todos los que han recibido es porque le han dicho a Dios: Señor, esto es la vida y la muerte para mí, Señor. Esto es lo más fundamental de mi vida. Algunos se apasionan más por tener novio que o por tener novia, o por la pareja. Señor, dame un nombre de Dios. Bueno, empieza a ser lleno del Espíritu Santo, armado, y Dios le va a abrir puertas. Amén. Señor, dame una mujer que me lave, que me planche, que me se mate. Pero no se preocupe tanto por eso, mire, aunque puede ser importante, claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero lo más importante de su vida debe ser la presencia del Espíritu Santo actuando con poder, llenando su ser interior. Amén. ¿Qué opina usted, amado? Porque este hombre, para no comer y beber durante 3 días, la cosa habrá sido imperiosa. De repente se le cayeron se le rompieron todos los esquemas. Se le vinieron abajo todas las estanterías. Se le quemaron todos los libros al Saulo. ¿Está bien? Y de repente, de perseguidor, empezó a ser perseguido. Lo empezaron a perseguir. Una vez hicieron un juramento de matarlo y que no iban a comer ni beber hasta matar al apóstol Pablo. De repente se convirtió en un siervo de Dios. Antes era un problema, se convirtió en una solución. Antes una persona que estaba en tinieblas se convirtió en un ser de luz, porque portaba la luz de Cristo. Realmente, amado, es un cambio fundamental. Entonces así tenemos que ser drásticos. Sí, sea drástico. No importa que le llamen fanático, o le ponga el título que tenga, o le pongan ultra religioso, que ahora son todos ultra. El que no es de ultra izquierda es de ultra derecha. Cuando quieren despreciar, ¿no es cierto?, al contrincante político, le pone ultra. Bueno, no importa si alguien le dice ultra religioso, no importa. Lo más importante es que Dios va a ver su corazón y su búsqueda. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad por algo el Señor Jesús, me vino una palabra en la mente cuando estaba preparando este mensaje. La palabra de Jesús que dice en Mateo 9:37, en la Nueva Versión Internacional, dice: la cosecha es abundante, pero pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: pidan, oren, clamen, por tanto, al Señor de la cosecha,
que envíe obreros a su campo. Entonces es tan grande la necesidad. ¿Y pero por qué Jesús le dice así? Señor, manda. Es como que digo, úsalo al hermano líder, úsalo al hermano pastor, dice por ahí. Porque pidiendo eso, Dios te va a levantar a vos. Dios te va a poner la carga que tiene por las almas perdidas. Cuando empezamos a cargarnos por la obra de Dios, cuando empezamos a suplicar y a ver cómo Dios mira que está lista el campo para la cosecha y no hay obreros, Estaba viendo al dueño de Labán. Vio que en Brasil hay una gran tienda, ¿no es cierto? Y el dueño es uno lindo, peladito como yo así. Y estaba viendo un video de él y se estaba quejando que no había gente que quisiera trabajar para levantar la cosecha de citrus. Y le pagan 3.500 reales por mes. Fíjese usted, si usted quiere. Ahí le doy el dato, ¿no es cierto? Pero no hay obreros. Se estaba quejando. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tema? Pero en el campo espiritual, el que empieza a orar de esta manera va a adquirir una carga. Un día yo le dije a uno que daba un taller en un congreso, ¿no es cierto?, para jóvenes líderes espirituales. Yo era un joven líder espiritual. Entonces, y ese profesor era Mraida. Mira que lo tuvimos tantas veces. Fue mi profesor en el seminario, ¿no? Mraida. Es un tipo viejo, Mraida, Es un tipo viejo, es decir. Ya era viejo cuando yo lo conocí, ¿no? Bueno, la cuestión es que preguntó así a los que estaban haciendo el taller qué nosotros pretendíamos. Y bueno, se me ocurrió decirle que Dios levante a los pastores que necesita para su obra. Y me miró Mraida, me acuerdo, y me dijo: Dios te va a levantar a vos. ¿A mí? Porque no sabía dónde meterme, ¿cierto? En ese momento. ¿Y sabe qué? La palabra se cumplió. La palabra se cumplió. Porque Dios ya estaba poniendo en mi corazón esa carga que tiene Dios por levantar a la gente. Entonces, empieza a orar, o sea, obedezca usted. Jesús dice, empieza a orar para que Dios levante obrero para su cosecha. ¿Por qué? Porque sobre esas personas va a venir el Espíritu Santo de Dios. Amén.